Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Autónomas. Mi nombre es Loreto Paillacar y soy la periodista del proyecto de Innovación en Educación Superior en Género, INESGénero, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que busca promover la excelencia en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento científico-tecnológico a través de la integración de la perspectiva de género. Estas entrevistas las hemos realizado en el marco del encuentro de investigadoras que se desarrolló en la sede de Santiago de la universidad. A través de estos capítulos podrán conocer mejor a nuestras investigadoras, quiénes son y en qué proyectos, investigaciones están trabajando actualmente en la institución. Damos inicio a una nueva conversación del programa Autónomas en el marco del encuentro de investigadoras de la universidad en Santiago, acá en la sede. En esta oportunidad contamos con la destacada presencia de Pamela Cárcamo del Río, quien es doctora en Teoría de Literatura y Literatura Comparada, docente investigadora de la sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Pasamos a mencionar tus líneas de investigación que están integradas por distintos elementos que se cruzan en los estudios culturales: dramaturgia, sexualidad y modos de producción. Para no dilatar más la introducción, vamos a iniciar con las preguntas random de la jornada. La primera pregunta es si te arrepientes de algo que hayas realizado en tu adolescencia, en tu juventud. Uy, no, fui muy ñoña de joven. Así que no hay cosas, yo creo que de las que no hice más que de las que hice. Ya, sí, esa parte. De las que no hice. Me hubiera gustado ser un poquito más arriesgada en algunas cosas, haber cruzado algunos límites. ¿Prefieres pasar frío o calor? Prefiero pasar frío, de todas maneras. El calor me agobia. Ya. ¿El verano entonces? No, el verano es de muerte para mí. Yo soy chilota, entonces me encanta el tiempo fresco, el verde, que haya aire suficiente, mucha luz, y eso en verano, por ejemplo, de Talca es agobiante, muy fuerte. ¿Eres una persona más madrugadora o nocturna? Madrugadora, de todas maneras. Yo a las 10 de la noche estoy muerta, menos que haya carrete, y por la mañana 5:30, 6 ya estoy despierta. Si pudieras congelar tu vida a una edad concreta, específica, ¿cuál sería? Esta. ¿Esta misma? Sí, esta misma. No soy alguien que tenga problemas con la edad, me encanta cómo ha sido mi vida, incluso las cosas terribles, porque las cosas terribles han hecho que esté aquí. Entonces eso de volver atrás sin mi mente de hoy, para mí es impensable. O sea, y por último, si tienes un talento oculto. Esto no sé si es políticamente correcto. Leo el tarot, me encanta. Ya. Eso. ¿Pero lo aprendiste? Lo aprendí. Como aprendí todas las cosas haciendo un curso. Notaba yo que tenía cierta habilidad para interpretar, porque dentro de mi carrera la interpretación de símbolos es fundamental. Entonces este lenguaje también me gusta muchísimo. Sí. Interesante ahí la respuesta. Para quienes no conocían esa parte de Pamela, llámenme. Claro, contáctenme. Con esa respuesta damos inicio ya a la segunda parte de esta conversación, que es netamente enfocada en tus proyectos de investigación. Para introducir, la doctora Cárcamo del Río ha trabajado durante los últimos años en la investigación titulada Nuevos modos de producción en el teatro chileno, y además se acaba de adjudicar junto a otra investigadora también de la sede de Talca un proyecto interno titulado Trans en Tránsito Universitario, que son los proyectos de los cuales vamos a conversar. La primera pregunta, relacionada obviamente al primer proyecto, es ¿cuál fue la principal desencadenante para explorar las estrategias comunicacionales en el teatro chileno luego del confinamiento, que es la temática de ese proyecto? Bueno, empiezo por una motivación personal primero. Mi cuñado me regaló una entrada para el Día del Profesor para ver una obra de teatro en Zoom. Y dije, ¿obra de teatro Zoom? Qué raro, bueno. Lo tomé agradecida, miré, lo disfruté, lo pasé bien y dije, qué extraño esto, porque en el teatro normalmente las personas que trabajan en teatro son un poco reacias a romper los formatos que se consideran artísticos. Entonces esto era un tema. Fue, como te digo, una motivación personal, pero luego yo empecé a seguir esta línea porque me llamó la atención, ya con una mirada de investigación, y empecé a observar que cumplía cierto patrón el modo de producción de las obras de teatro. Las obras de teatro eran
eran invitadas por una compañía productora que era The Cow Company. Seguían más o menos una misma línea, eran comedias livianas, eran, por ejemplo, siempre la obra de teatro sucedía en una reunión. Por ejemplo, no sé, un caso judicial y había por ejemplo, o una reunión de apoderados, o era una cita de Tinder o algo así, pero siempre era una reunión. Entonces estos elementos me llamaron la atención porque un poco desafiaban al teatro que se hace en el edificio teatral. Claro, adaptado, además de que sucedía en el mismo momento, es decir, que los actores estaban actuando desde sus casas. A veces estaban actuando desde su baño, desde su cocina, desde un pasillo, desde una terraza, y eso me llamaba profundamente la atención porque se rompen todos los cánones a los que los mismos artistas que están acostumbrados al cambio tenían que desafiar porque era nuevo. Y en ese sentido, para aclarar también esto, todo fue durante la pandemia. Todo durante la pandemia, comenzó con la pandemia. Y en ese sentido, ¿qué cambios notables observas en la industria teatral como resultado de este mismo...? Hay tres cosas que yo observo. La primera es que se diversifican los formatos de producción teatral, o sea, el teatro pensado en el teatro era imposible, así que obliga a mirarlo fuera del teatro. Y ahí aparecen varios formatos, básicamente tres. El primero es la grabación de obras antiguas que se pasan por televisión. Luego está, por ejemplo, las grabaciones que se hicieron de teatro en los teatros, pero sin público, y que luego la grabación era la que se promovía. Claro. Y por último, este teatro que era hecho en el mismo momento en que los observadores o los espectadores de Zoom podían mirarla. Claro, a través de una plataforma digital. El segundo es el contacto con el negocio. El teatro en general no se lleva bien con los negocios, porque es paradigmático, pero el arte pareciera que no siempre conversa con el dinero. Entonces ahí hay unos elementos que la misma gente de teatro o de las humanidades en general, no solo del teatro, del arte, se alejan del negocio. Entonces estuvieron obligados a mirar su trabajo como un negocio porque quedó detenido por mucho tiempo. El espectáculo fue algo que hibernó, que tuvo que hibernar prácticamente 2 años, o se reinventaba o moría. No había dinero tampoco. Y por último, y por lo mismo, el tercer cambio que yo observo es que la necesidad de gestión cultural fue abrumadora. O sea, si no echaban mano los artistas de los gestores culturales, no iba a pasar nada. El teatro acostumbra en Chile, a no ser que sea una compañía muy grande, a hacer autogestión. Entonces ahora necesitaban gestores culturales, necesitaban productores, necesitaban community manager, necesitaban las tiqueteras, no tenían espectáculos que vender. Entonces todo eso tuvo que cambiar. Y respecto ya a la estrategia comunicacional en específico de tu investigación, ¿cuál es esa estrategia? Si puedes mencionarla, sí, claro. ¿Y cómo impactó en la promoción del teatro? Cuando Marco Albo se inventa a partir de un trabajo que él observa de un teatrista argentino, que eran los relatos grabados, pero también observados al mismo tiempo de manera sincrónica, él se inventa junto a Rafael Gumucio, que es conocido por ser cronista, escritor. Lo que hacen es que juntos se inventan un programa para vender a través de la productora que se llama Living Teatro. Entonces, en el fondo, era un juego porque Living Teatro suena como a la compañía inglesa, Living, pero en realidad era que tú vieras teatro en tu living. Claro, literalmente. Literal. Entonces, lo que empiezan a hacer es que la productora tiene una base de datos de correo y lo que hace es a través de ese correo generar audiencia. Generar audiencia para una persona que no está acostumbrada a ver teatro en Zoom semanalmente. Así que la estrategia les fue tan bien, que generaron una audiencia enorme, sobre todo porque ahí se advierte algo que no se había advertido hasta ese momento o que fue visible, y era que mucha gente que vive en lugares donde no hay teatro, claro, pudo acceder al teatro. Y buena parte de esa gente
eran adultos, no adultos mayores todos, pero desde, no sé, te estoy pensando de 50 años para arriba. Y después de que se mostraba la obra, terminaba la obra y los actores se quedaban a conversar con la gente que estaba en la reunión. Y ese conversatorio hizo que fuera, yo creo, lo más potente, porque se generó una especie de vínculo familiar. La misma gente se repetía todos los viernes, conversaban, habían casi algunos auditores, algunos espectadores que se hicieron tan conocidos que ya después eran amigos con los actores, porque los actores también se repetían. Era, no sé, Ñeco, por ejemplo, que estaba casi en todas las obras. Y la conversación era tan familiar que era incluso sobre cómo está tu hijo, te recuperaste de tu enfermedad, o sea, excedía el teatro. Entonces creo que ese es un elemento que vino a cambiar el teatro. Terminando con esta primera parte del primer proyecto, ya pasamos al segundo, que es Trans en Tránsito Universitario. Y la primera pregunta es, ¿qué te impulsó a investigar la experiencia de estudiantes en tránsito de género en la educación universitaria? Bueno, llegué yo a trabajar a Talca, la universidad, el año 2018. Y a partir del segundo semestre de ese año, en mi experiencia personal, puede ser que haya aparecido antes, pero todos los semestres había algún estudiante o alguna estudiante que se acercaba al final de la primera clase a decirme, profesora, yo en la lista aparezco con este nombre y a mí me gustaría que usted me llamara con este otro nombre. Bueno, y empecé a observar que esto aumentaba. No digo que la experiencia trans haya aumentado, lo que aumentó fue en el aula, empezar a notarlo en el aula como un comportamiento común. Entonces me voy dando cuenta por las distintas experiencias que yo iba observando de clase en la práctica educativa, que habían muchos elementos que eran difíciles para ellos o para ellas. Por ejemplo, en un momento tuve a un estudiante que era trans masculino y no entregaba las evaluaciones, por ejemplo. Había congelado, había vuelto a ingresar, o sea que su trayectoria era difícil. En clase participaba maravillosamente, en tiempos de pandemia sin cámara, no quiso presentar la última evaluación porque también era grabada. Entonces todos estos elementos me hicieron preguntarme y conversar con mi colega, poder convocar a estudiantes en tránsito de género que pudieran contarnos de qué manera nosotros podíamos cambiar algunos elementos del sistema que obviamente estén a nuestro alcance cambiar para hacer su experiencia más agradable, más facilitadora. En ese mismo sentido, ¿cuáles fueron los desafíos más significativos que enfrentan las instituciones universitarias en este contexto? Si han podido indagar sobre A ver, lo que nosotros observamos a partir de lo que hemos podido recopilar como información primaria es que los grandes desafíos de la universidad son, en primer lugar, a partir de la poca investigación que existe, y lo otro es que, aparte de que son pocas investigaciones, son sobre muestras muy pequeñas de personas, 4 o 5 personas en 2 o 3 universidades, y no en Chile tampoco. Entonces, lo que podemos observar es que lo más difícil es la trayectoria educativa, que sea una trayectoria fluida, es decir, que comiencen, por ejemplo, a estudiar en el año 2000 y terminen en el 2005. Que eso sea expedito. Eso no pareciera que es muy difícil, solamente hay un 30% de estudiantes que lo logran. Es más, que logran titularse. Entonces, una trayectoria muy accidentada. Eso es lo primero. Y lo segundo son cuestiones más bien administrativas, diría yo, que tiene que ver con el cambio de nombre. Es muy incómodo tener que estar explicando a cada profesor de cada asignatura con la personalidad que tenga ese profesor o esa profesora, con el criterio que tenga para tomarlo, con su sensibilidad, dejarlo a esos elementos es muy arbitrario.
Entonces, tener que tener esa conversación todos los semestres con todos los profesores, yo creo que es desgastante. Te obliga a estar siempre reafirmándote continuamente, haciendo que un tema sea tema cuando no debe serlo. Entonces, es necesario tener unos datos que sean concretos para poder presentarlos y poder cambiar ciertos protocolos. ¿Qué repercusiones prácticas, ya para ir finalizando la conversación, crees que, o esperan, en este caso en conjunto con la coinvestigadora, que tenga este estudio, tanto para los mismos estudiantes como en términos de inclusión universitaria? Esperamos que ese diagnóstico pueda servir para que podamos ofrecer a la Universidad Autónoma y a otras 3 universidades de Talca algunos cambios que, aunque sean mínimos, generen una mejor experiencia. Y lo otro es que en lo puntual tenemos trabajo compartido con 2 estudiantes, un estudiante de hecho en tránsito de género que está trabajando con nosotros, por lo tanto esperamos que también sea significativo en el sentido de poder abrir una línea de investigación también, que se abra. Es una expectativa a lo mejor personal, pero creo que puede ser posible. Damos por finalizada esta conversación. Ha sido un agrado conversar contigo, Muchas conocer gracias. los proyectos que estás trabajando y también conocerte a ti como investigadora en este caso. Muchas gracias. Llegamos al final de este capítulo. Les invitamos a seguirnos a través de redes sociales. Nos pueden encontrar como género-brit. Y si quieres conocer más del proyecto y de este programa en específico, les invitamos a visitar nuestra página web que está apareciendo en pantalla. Hasta un próximo capítulo con nuevas invitadas.